Hola chicos, en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de cinemática. Aunque el enunciado parezca bastante largo, no os preocupéis. El enunciado dice así: desde lo alto de un edificio de 45 metros de altura, se lanza verticalmente y hacia arriba una moneda con una velocidad de 6 metros por segundo. Se desprecia el rozamiento con el aire. En el apartado A nos piden calcular el tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima y el valor de esta. En el apartado B nos dice que calculemos el tiempo que tarda en llegar al suelo y la velocidad con la que llega en el movimiento de descenso. Tenemos que justificar además el signo obtenido para la velocidad. Y también nos hacen una pregunta para que pensemos y nos dicen que en este caso hemos despreciado el rozamiento y nos preguntan si la velocidad del objeto depende de su masa. Bien. Lo primero que hacemos, lo de siempre, cogemos datos y hacemos un esquema de la situación. Vamos a ello. Bien, antes de comenzar el problema, tenemos que dejar súper claro dónde vamos a escoger nuestro origen de coordenadas. Yo siempre os recomiendo, para evitar confusiones, cogerlo justo abajo en el suelo. ¿Por qué? Porque si cogemos aquí el origen de coordenadas, es decir, el 0, 0, todas las posiciones que haya por encima y a la derecha van a ser positivas. Imaginad que lo cogemos aquí arriba. ¿Qué pasaría en este caso? Todo lo que estuviera debajo sería negativo y eso muchas veces os confunde. Entonces, para evitar confusiones, errores y problemas, yo os recomiendo cogerlo abajo y yo, para resolver este problema, lo voy a coger ahí. Por lo tanto, aparte de los datos iniciales que nos está dando el enunciado, vamos a ver qué datos tenemos nosotros. Si lanzamos una moneda justo aquí y la lanzamos hacia arriba, la velocidad inicial va a ser positiva, la posición inicial van a ser los 45 metros de altura del edificio y cuando suba va a llegar hasta el punto máximo. La altura máxima va a ir desde ese punto hasta el suelo, porque nosotros estamos considerando nuestro origen de coordenadas en el suelo, justo en los pies del edificio. Entonces, escribimos las ecuaciones de movimiento del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como ya sabemos, son estas tres, aunque realmente la última, la de la aceleración, no es una ecuación de movimiento, pero bueno, nos dice el valor de la gravedad, que es constante. Bien, vamos a desglosar el problema en dos partes: el movimiento de ascenso y el movimiento de descenso. Bien, ¿qué va a suceder en el movimiento de ascenso? La moneda va a ir subiendo y justo cuando llegue al punto más alto que pueda alcanzar, va a empezar a caer, aunque sería todo en la misma vertical. Entonces, ¿qué sucede justo en este punto más alto? En ese punto más alto, la altura es máxima y en ese punto la velocidad es igual a 0. ¿Por qué? Porque en ese momento se para empezar a bajar. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Podemos sustituir los valores. Sabemos que cuando la altura es máxima, la velocidad es 0, por lo tanto, de la segunda expresión podemos despejar el tiempo. Y como estos datos los conocemos, simplemente sustituimos. Ojo con el signo negativo, que debemos tenerlo en cuenta. La velocidad inicial hemos dicho que era positiva porque era el ascenso, el movimiento de ascenso. Y la aceleración hemos dicho que era negativa, menos 9,81. ¿Qué significa esto? Que este menos con este menos se simplifica y nos va a quedar un tiempo positivo, como era de esperar. Haciendo esta división, obtenemos el valor del tiempo. Este es el tiempo que tarda en ascender. Ahora, además de este tiempo, nos pedían la altura máxima. ¿Cómo obtenemos esa altura? A partir de la otra expresión. Simplemente sustituimos los valores. La altura inicial eran los 45 metros del edificio, la velocidad inicial eran los 6 metros por segundo, el tiempo es el que acabamos de calcular y la gravedad, fijaos que en lugar de ponerla ahí negativa, pongo aquí un signo menos. Y simplemente sustituyendo todos estos datos en la calculadora obtenemos el valor para la altura máxima. ¿Por qué es importante elegir y dejar claro cuál es nuestro sistema de referencia? Vamos al dibujo. Esos 46,835 metros son desde el suelo, desde nuestro origen, hasta el punto máximo.
No sería igual, no obtendríamos el mismo valor numérico si hubiésemos puesto el origen aquí, por ejemplo. El punto sí que sería igual, pero este trozo serían 1,835. Por lo tanto, esta altura son los 46,835 metros. Y el tiempo de ascenso es el tiempo que tarda en ir desde lo alto del edificio hasta la altura máxima. Bien, vamos al apartado B. Todo esto era lo que nos pedían en el apartado A, y en el apartado B todo lo que nos piden está relacionado con el movimiento de descenso. Volvemos a hacer un esquema. Ahora lo que tenemos es el movimiento de descenso. Ahora, a pesar de que nuestro sistema de referencia sea el mismo, las condiciones iniciales cambian. ¿Por qué? Porque ahora nuestra posición inicial es la que hemos calculado en el apartado anterior. La velocidad inicial es 0, porque cuando alcanza el punto máximo, la moneda se para y empieza a caer. Entonces, justo en ese instante, la velocidad es nula. Y además, como el movimiento acaba abajo del todo, aquí la posición final es 0. De modo que nuestras ecuaciones quedarían de la siguiente forma. Y justo en este apartado podemos hacer lo mismo que en el apartado anterior. A partir de la primera expresión, calculamos el tiempo y a pesar de que aquí tengamos un signo negativo, se va a compensar con el signo negativo de la gravedad. Vamos a verlo. Sustituyendo todos los datos en la calculadora obtenemos el valor del tiempo. Este es el tiempo de descenso y si nos fijamos, el tramo de ascenso no es igual que todo el tramo de descenso que llega hasta el suelo. Por lo tanto, los tiempos no son iguales. Utilizando este tiempo y sustituyéndolo en la segunda expresión, podemos obtener el valor de la velocidad cuando llega al suelo. Nos dicen que debemos comentar o justificar el signo de esta velocidad. ¿Por qué es negativo? Es un vector que está apuntando hacia abajo, al igual que le sucede al vector de la aceleración de la gravedad. Y por último, en el último apartado nos preguntaban si la velocidad del objeto depende de su masa. Si nos fijamos, en la expresión de la velocidad no aparece la masa. ¿Por qué? Porque si no tenemos en cuenta el rozamiento, da igual que lancemos un objeto con mucha masa o un objeto con poca masa. Podéis hacer la comprobación de lanzar una pluma y una canica de plomo en un lugar lo bastante aislado como para que no haya ninguna corriente y haya poco rozamiento con el aire, y podéis observar que los dos objetos caen a la vez. Si esto lo hiciéramos en un tubo de vacío y cogiéramos, por ejemplo, una canica de plomo y una canica de plástico o una canica vacía con las mismas dimensiones, podríamos observar lo mismo. Por lo tanto, la velocidad no depende de la masa en el caso en el cual no tengamos en cuenta el rozamiento. Recapitulemos, chicos, lo de siempre. Importantísimo hacer un esquema y coger los datos del enunciado. Si os fijáis, el enunciado no nos dice dónde tenemos que coger nuestro sistema de referencia, nuestro origen. Nosotros en este ejercicio lo hemos cogido aquí, por el hecho de que todo lo que hay por encima, todas las posiciones van a ser positivas y así evitamos errores o evitamos olvidarnos de ese signo negativo. Los resultados hubiesen sido los mismos si hubiésemos escogido aquí el origen de referencia o lo hubiésemos escogido aquí. ¿Por qué lo cogemos abajo o arriba del edificio? Porque así una posición, la inicial o la final, va a ser 0 o va a coincidir con la altura del edificio. Por lo tanto, van a ser datos que conozcamos. Indicar siempre, siempre, siempre el origen y también súper importante expresar todas las ecuaciones de movimiento que estáis empleando. Y esto ha sido todo, chicos. Espero que os haya servido, que hayáis aprendido algo nuevo, que hayáis podido repasar y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao.